Buenas noches. Hoy vamos a hablar de esta tremenda película que se llama El pianista. Bienvenido bajo esta lluvia y esta noche tormentosa. Esta película es de un director que para mí es uno de los más grandes directores que ha dado el cine, ¿no? Roman Polanski. Quizá hay que hablar un poquito y sacar todo un tiempo para hablar de Roman Polanski, que es un personaje complejo dentro del cine, ¿no? La película de hoy, que está basada en la vida real, porque más o menos lo que vemos hoy existió de una manera u otra, tiene mucho que ver de autobiográfica con Roman Polanski, que es judío y sus padres estuvieron en un gueto y en un campo de exterminio, y él mismo estuvo refugiado y él mismo deambuló y fue recogido, ¿no? Una de las grandezas de esta película es que Roman Polanski hace una película casi autobiográfica, La eligiendo hija de Teofelio, mi abuelo. a una Entonces, tercera persona para que lo narre, ¿no? Eh, Roman Polanski es un director que es judío, es uno de los directores más galardonados. Para mí, tiene una película hermosa que se llama Tess, que yo recomiendo que todo el mundo vea. Una película poco aceptada en Estados Unidos, muy exitosa en Europa y en Francia, de un libro muy importante que se llama Tess de Uberville, el libro real, o La niña de Uberville, con Natasha Kinski, que fue durante muchos años mi actriz preferida, en una película que se llama Cat People. Maña. ¿Qué? Con esa belleza no digo yo que haya sido tú. Y en esa película en particular, con un tema de David Bowie muy importante, ¿no? Esa película marcó mi juventud, digamos, Cat People. La pobre Natasha Kinski, que tiene una vejez muy bien llevada, en esa película Tess, es una película muy importante sobre una novela muy importante de finales del siglo XVIII, ¿no? Esta película, Polanski estuvo casado con Sharon Stone, yo no sé si ustedes se acuerdan, que fue asesinada por Mason y por la familia en un crimen muy raro y muy poco aclarado. Polanski está sometido a la justicia americana por haber estado drogado, violado y sodomizado a una niña de 13 años en su casa. Él huye de Estados Unidos porque tenía la nacionalidad polaca y francesa y fue detenido en Suiza en el 2000 y dado en libertad por una jueza suiza porque dice que los 43 días que él tuvo detenido en un manicomio en Estados Unidos, la justicia americana nunca aclaró si esos 43 días eran su condena o no. A raíz de esa detención en Suiza, a él han salido varios casos de violaciones, todos con niñas menores de 15 a 16 años. Él parece que tiene una predilección por las niñas, ¿no? Pero es un tipo muy interesante y es un tipo muy claro. Cuando yo le he oído hablar en entrevistas, es un tipo bastante complejo. Esta película, que es una película que él hizo como su última gran película, digamos, es una película que está encadenada a través de una cosa que yo quisiera exponer hoy como una teoría, que es la mirada, ¿no? Este gran personaje que sucede del pianista
es literalmente un hombre solo. Él pasa a ser un personaje muy extraño, que es un mirón de la guerra, ¿no? Es casi como un voyeur, una persona que pasa una gran parte de su vida recluido ante el asombro de lo que está sucediendo. Y una gran parte de la película es lo que sucede en su cabeza, ¿no? Cuando él ve como un hombre solitario las cosas que él no cree que puedan pasar. Entonces, la película habla, a mi entender, de 3 o 4 grandes cosas, ¿no? Primero, el hombre moderno, el espectador de la nada, aquel espectador que solamente le queda contemplar la barbarie de hombre contra hombre. Segundo, la música como idea de lenguaje, la música como idea de narrativa, la música inclusive como la explicación del imperio austrohúngaro y toda la grandeza que sucede en Viena y en Hungría y en Polonia a través de Chopin, Mozart, Beethoven y toda esa encadenación de la grandeza de lo que pudiéramos llamar el imperio alemán, ¿no? Que está contrapuesto directamente contra la crueldad alemana y cómo Polanski entra la imagen del hombre bueno o de los hombres que se ayudan uno a los otros en la imagen de cómo esta persona, una persona le dan un apartamento, una persona le cocinan, una persona lo protegen, un alemán se conmueve con su propia música y cómo el alemán después reclama que lo vengan a ayudar a él y cómo al final él aparece en un concierto tocando, ¿no? Entonces, la noche de hoy pudiera ser muy larga. Esta película es compleja europeamente. Trata un tema muy europeo, un tema muy centroeuropeo. Llegó Sara, el perro va a ladrar. Vamos a darle paso a doña Francia Lucita en lo que... Adelante, Julio. Adelante, doña Francia. Prenda su micrófono, por favor. No, no, el primer puesto es de doña Lucita, yo se lo cedo. Abre el Prenda su micrófono. micrófono, doña Lucita. El micrófono, préndalo. Parece que doña Dice Lucita ella que no no va a puede. hablar ahora. Adelante, No, doña que no Francia. sabe hacerlo, que se lo da ahorita el turno. Mira a veces que doña Lucita tiene problemas con el micrófono, dile que yo le di el turno. Que le di no, porque ese turno es de ella. Mira, Ella Bueno, que dice que hable Sharon, usted, Fran. Sharon pues Stone, déjame mira, Sharon decir, Tate. Sharon Después yo Tate, me, Sharon Tate, perdón. y yo después me he sacado el internet No, porque, no, yo me di cuenta de la confusión y no hice la corrección. porque yo dije Sharon Stone, No, entonces Sharon Tate. Sharon Tate. Ujú. Acuérdense de Tarantino en Once Upon a Hollywood. Claro, Pero eso claro. es un Ella tema, estaba embarazada cuando la es un tema complejo porque Esa película es una sátira a la realidad de lo que le pasó a ella. la muerte fue en casa de, de Polanski, pero después Polanski viola a la niña en casa de Jack Nicholson. Sí. Ah, yo pensé que la muchachita esa se la había llevado un día X, pero que ella después lo No, desmintió y ella dijo que conoce a la niña en una fiesta en casa de Jack Nicholson y él la Sí. droga con metapolonona, que es una droga
que usan los anestésicos. Los Sí, pero anestésicos. ya eso fue después que el crimen. O Después sea, del crimen, claro, no. El después. crimen fue un año Seila está hablando y la violación fue como a los 10 años. Ujú. Pero después Polanski siguió violando más para adelante, no te preocupes. Ah, sí. Bueno, Ah, Él pidió perdón y dijo que la Ah, muchachita caray. había querido hacerlo y ella, No, y ella él tiene actualmente 4 demandas por violaciones de niñas entre 13 y 16 años. ah, pues entonces no, un menos, ya él enfermito. debería de estar en 4 paredes. Y si no, Él no cuando puede solo- entrar a Estados Es Unidos. un tema del lolitismo, ¿no? Bueno, pues Hay vamos a un hablar de tema la que podemos hablar la película. noche de hoy, de un tema complejo de la izquierda rusa. Eso podemos hablarlo después. Está bien. Ya Lucita pudo abrir su micrófono. sí, porque estaba aquí abajo, no estaba puesto. Pues mire, buenas noches. Déjeme decirle algo. Esta película yo la vi hace tiempo y es una película que me pone muy triste porque yo no resisto ver películas que tengan tantos horrores. Yo lloro y de todo, por eso trato en esta época así. Yo no la volví a ver, pero yo la recordaba completa. La película es excelente. El director también magnífico. El artista rebajó muchísimo para que le dieran el papel y se obsesionó de tal manera con ese papel que hasta la novia ya se cansó de él, porque él se obsesionó para que le dieran ese papel. Pero realmente a mí lo que me conmocionó de esa película fue el ver cómo en medio de tantos horrores, de tanta gente mala, de tanta crueldad, surgió este señor alemán, que era un muchacho joven, un hombre bastante joven, que pudo salvar tantas vidas, que ayudó a muchísima gente a buscar papeles para que trabajaran, cómo él se pudo condoler. Sin embargo, los otros fueron tan crueles, hacían tantos horrores, y él escribía todo eso en un diario. Él lo fue escribiendo de cómo él estaba tan afectado por ver la forma en los alemanes, ellos, y que eran culpables todos, trataban a los judíos, que él decía que no había necesidad de tratarlo de esa manera. Entonces, encontrar en medio de tanta gente mala un alma buena es algo como muy notorio y es real, aunque es una película, es real, porque yo leí la vida de él y él viene de una familia católica, la esposa de una familia protestante, él iba a misa todo el tiempo y él, pero era muy patriota. Y por eso él entró en las filas del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Él se enfiló en el ejército, pero sus sentimientos eran sentimientos buenos. Tanto que muchísima gente la libró de que lo mataran. Y en la escuela donde él servía, donde estaban sus hijos, él ponía a trabajar muchísimos judíos. Y este muchacho, el pianista, cuando él lo vio, lo que hizo fue ayudarlo, porque él pudo matarlo en ese mismo momento. Sin embargo, él lo ayudó. Y yo considero que él hizo bien en tratar de conseguir que lo perdonaran, porque fue muchísima gente que salvó. Pero eso no es porque lo diga la película. Eso está en el libro. Tanto que a él le rindieron un homenaje, pero no había forma de que se lo pudieran hacer porque había mucha gente que se oponía porque era alemán. Sin embargo, como la miseria humana es así, se tardaron muchísimos años de conocerle todo lo que ese señor hizo. Para mí eso es lo más importante casi de esa película. Ver cómo ese señor se portó. Sin embargo, murió en la cárcel, jovencito, de un derrame, y nadie lo fue a ayudar. Nadie lo pudo ayudar. Pero sí se reconoció tanto en la hija de él como en el hijo del señor que sabía, del pianista. Le conocieron, le hicieron un homenaje y ese es la única persona que no es judía que los judíos le han hecho un homenaje. En cuanto a ese personaje,
En cuanto a la actuación del pianista, yo me la encontré muy buena. No sé ustedes, pero yo me la encontré excelente. La película tuvo muchas nominaciones y ese señor, el Roman Polanski, lo que pasa es que es un director que tiene, tú sabes, muchas cosas por todo eso que ha explicado Ricardo, pero de que el hombre es bueno, es muy buen director, pero todavía él no le han perdonado. Él no ha ido a Estados Unidos, no puede ir. Pero de la película, eso es lo que yo encontré como para mí lo más importante. Y en la forma en que esos judíos fueron tratados y cómo ellos después pudieron levantarse, que no tenían nada y sin embargo, miren la nación que han hecho. Eso se llama coraje, fortaleza, inteligencia, digo yo. Gracias. Muy bien, doña Lucita. Señora Redondo, ¿cómo está usted? Buenas noches. El micrófono. Bienvenida. Buenas noches, Ricardo. Bueno. Buenas noches a todos. Yo tuve una pequeña operación, pero quedé viva. Después me fui a Madrid de viaje, por eso no había entrado, mi excusa, pero siempre me hacen falta y siempre leo todo. Tiene unos Aunque lentes no muy hable. bonitos esta noche, parecido a la de una gran diseñadora. Sus lentes son muy bonitos. Ay, gracias, a la orden también. Mira, Son- lo que sea doña Lucita, esta película, tratar el tema del holocausto en Europa es una cosa muy compleja, ¿no? Hay 803 películas y hay 1000 libros. Hay una obra en el cine que está considerada como una obra cumbre, que es La lista de Schindler, ¿no? De Spielberg, que es como la Biblia del holocausto. Pero después hay la película del holocausto hecha por los judíos, la película del holocausto hecha por los franceses, la película del holocausto contra la iglesia. Hay la película sobre un tema del holocausto X cantidad de veces, ¿no? Esta película, su grandeza de Polanski en la película, primero que es una película autobiográfica en diagonal, ¿no? Él no lo hace en primera persona, sino que coloca a este pianista. Y después, aquí no hay un deje de culpabilidad a los alemanes, ni un deje de heroísmo a los judíos. Aquí lo que hay es un individuo solo, triste, con una familia tradicional y unida, que es un espectador, que es el espectador que nos narra con su capacidad de traducción artística en una soledad inmensa y en una soledad triste y aislada, ¿no? Entonces, colocar a este personaje que pudiera ser considerado como un antihéroe, no es una persona que sale a matar, no hay una apología de la resistencia, nosotros no somos los que tenemos la verdad absoluta, sino que el hombre intenta sobrevivir y pasar desapercibido para él como individuo poder agotar ese tiempo terrible, ¿no? En una ciudad destruida. Y él se convierte en un narrador de esa vivencia y en un sobreviviente, ¿no? Permiso, Y esta Ricardo. película tiene, perdón. Permiso, Ricardo. Que doña Francia se tiene que ir Ah, déjala que hable. para que ella comparta Dile, doña su Francia. parecer. Sí, sí, bueno, dos palabritas nada más. La película a mí me fascinó. La primera vez que la vi hace muchos años atrás, no la vi con la intención que la vi ahora, por todo lo que he aprendido con ustedes al observar las películas. Antes uno iba al cine, iba con un compañero, con una compañera y la veía desde otra óptica. Ahora uno la ve
pensando en los personajes, pensando en sí, la puede ver en su casa solo y eso da más amplitud. En esta ocasión no me dio tanta tristeza como la otra vez. Pensé en el director, en ese Polanski, creo que dio todo por el todo. Para mí fue una de sus mejores direcciones. Todos esos personajes, todos esos actores, todos esos artistas, él logró sacarlos de sí, meterlos en su personaje. Yo pensé que yo estaba dentro de Varsovia. O sea, lo transmitió perfectamente cada cosa que él quería sacarle. Un punto muy importante, todo este tema sobre el Holocausto se hizo más sobre los centros de concentración. Este lo hizo en una familia, en la familia que se quedó en Varsovia, o sea, desde otra óptica, o sea, es diferente a las películas que uno tiene sobre ese tema. La película en todo, la música, las luces dan unas tinieblas que alguna vez cuando estaban ellos en el pasillo, que iban cuando estaban en la frontera que dividió, se ve la sombra cuando ellos van caminando y ahí uno le da hasta miedo hasta la sombra de ellos mismos. El pianista para mí fue una actuación excelente, excelente, excelente. Cómo él se transformó, cómo él pudo transmitir el hambre, cómo pudo él sentir a todas esas penumbras que puede ser un humano sometido, todos los vejámenes que tuvo que ver, cómo tiraron ese señor desde una silla de rueda, cómo él le duele, cómo ese actor que hizo de pianista, bueno, se muestra en todas las facetas, porque llega también a una delgadez que fue real. Es excelente, excelente, excelente. Me encantó la parte donde él no puede tocar el piano, solo en una casa. Y como él con esas manos suena la música, él la suena y la toca, la piensa, la oye. Para mí eso fue fascinante, de verdad que sí. A mí me encantó la película, me encantó la dirección, me encantó la película y exalta todos los sentimientos que uno puede tener a ese tipo de cosas. Y ojalá, señores, que el mundo no pasemos de nuevo por una situación como esa. Buenas noches y gracias. Gracias, doña Francia. Eso, esta película tiene un 98.2 de aceptación. Es una película que casi todo el mundo lo hace muy empático, ¿no? Yo la veía hoy y tiene algo que va a sonar muy extraño, pero del Robinson Crusoe que se queda abandonado en la isla, ¿no? De este hombre moderno que logra sobrevivir con la mano, con una piedra, con una lata, con lo que va encontrando, ¿no? Pero también tiene algo rarísimo de la montaña mágica, de Robinson Crusoe, de una cantidad de cosas que son puramente personajes europeos. Y tiene mucho de clásico, del héroe clásico, ¿no? Pero sobre todo del hombre moderno solitario, que es capaz de sobrevivir él solo con su pensamiento, ¿no? Hay también un tema aquí de las nacionalidades y el lenguaje, ¿no? Todos estos paisitos, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todo esto eran alemanes, todo el mundo hablaba alemán y estaba lleno de judíos, ahí vivían millones de judíos. Entonces, fíjate que Polanski pone muy disimuladamente en la película unos policías que no son nazis, que eran los policías polacos, yo no sé si ustedes se fijaron, que andaban con unos uniformes oscuros
y con unos sombreros diferentes, ¿no? Queriendo decir que también nosotros mismos fuimos nuestros propios opresores, ¿no? Y él habla con un amigo que le está dando con una macana y que eran conocidos, ¿no? O sea, el drama de la conquista alemana es que los mismos pueblos fueron los conquistadores, ellos mismos. Y todo el mundo hablaba alemán en ese momento. El problema de Varsovia es que fue el mayor gueto que hubo en Europa. Ahí habían 400, 500 mil judíos viviendo en un barrio. Y fue un gueto que se sublevó. Y lo que decidieron fue arrasarlo y quemarlo entero. O sea, ese gueto le prendieron candela para matar a todo el mundo, para que todos los judíos salieran de ahí. Y por eso que en un momento él está viviendo en una parte de la ciudad que está destruida, porque lo quemaron entero, completo. Y la guerra, según Tony Judt, que es un historiador judío alemán, en Alemania, en Berlín, nunca se sintió la guerra hasta el final de la guerra. Pero en todos los pueblos conquistados le dieron candela. Los alemanes de Berlín solamente sintieron la guerra al final de la guerra. Pero en Varsovia no, en Varsovia hubo de todo. O sea, masacre, hambre, asesinato contra el paredón, fusilamiento, de todo. Y fue terrible lo de Polonia. Manita levantada, vamos a ver. Seila. Bueno, tú dijiste de lo que parte de lo que yo iba a decir, de la soledad y el pueblo tan valeroso como fue el pueblo de los polacos. Acuérdense que ellos inclusive se enfrentaron a un partido de fútbol que no se vio en esta película, pero es parte de la historia, en la que a ellos no le importó que ganarle al grupo de Hitler, porque ellos saben que como quiera ganaban o no ganaban, ellos como quiera le van a matar. Entonces, ¿qué importaba ahora o Hay una después? película de eso. Ah, no sabía. Con Rocky. Y Y y Pelé. Sylvester Stallone. Y Pelé. Sylvester Stallone y Pelé y un elenco bueno. Diantre. Ah, pues no Es sé. muy buena esa película, ¿eh? Una buena Pues película. la voy a buscar porque mi marido todo lo que tenga a Sylvester Stallone él lo ha visto. Se llama Victoria la película. Victoria se llama. Okay. Pues la película me gustó mucho. Yo la había visto anteriormente, en su momento. Él ganó el Oscar como mejor actor. Recuerdo en ese momento que le dio un beso en la boca a Halle Berry cuando él se le entregó el premio. Él estaba tan eufórico que no se pudo contener. Para mí hizo un papel extraordinario, la música espectacular de la película, una cosa que la música es parte, porque esa soledad tan grande estaba acompañada de la música es otro personaje, el personaje del vacío estaba lleno con una música espectacular. Yo me quedé hasta que pusieron el siglo en que se hizo la película, porque la música era tan bella que yo no quería que se acabara. Parte de eso, Seila, es entender que el 75% de la cultura contemporánea sucede en el Imperio Austrohúngaro. Sí, sí. Ahí sucedió todo. Mira, Mozart, Beethoven, Chopin. Chopin se dice. Chopin, como ustedes quieran. Después está en arquitectura Wagner, Schindler. Ahí sucedió todo. Demasiado bello ese espacio y lo que tú dices ahí todo el mundo hablaba alemán, Alemania era el reino. Qué pena, me dio mucha pena ver cómo sus propios pueblanos, sus propios coetanos abusaban de ellos mismos, aunque uno de ellos fue que lo salvó a él. Esa cara de cuando la lata se le cayó y él encontró a este hombre, Dios mío, como aquel ya se le fue todo, aquello fue wow, y esa lata era como su todo. Él no se atrevía como a desprenderse, era su tesoro. Sí, era algo tan... Era como el coco de Robinson Crusoe. Sí. Andaba con su coco por la isla. Para mí eso fue como entre sublime la imagen hasta desgarrador por aquellos pepinillos, por aquella hambre tan grande. Entonces yo decía, hasta el agua que se derramó hubiese sido agua para él. O sea,
qué desesperación, porque, y señor, Polanski es perdóname, Celia, es un director que la mitad de la película le está diciendo ignorante a los americanos, ¿tú entiendes? es que no hay mucho que hablar. Y cuando este hombre que le arrebata la comida a la señora en un momento de la película que se tira al piso a comer, Dios mío, ¿hasta dónde llega la deshumanización? O sea, el deseo de comer, o sea, es que es una Para cosa. mí, esa película es una película netamente europea. Pero para mí fue extremadamente fabulosa. No te voy a explicar que desde que tiraron al hombre desde el balcón, ya mi marido dijo que no iba a volver a ver eso, que yo estaba loca, que como yo me iba a poner a ver eso de noche para después. Pero eso fue lo que sucedió. Pero eso es tan desgarrador que sinceramente. Sí, pero Pero el la hombre del película balcón, preciosa, preciosa, y ver cómo, escúchame, Ricardo, porque uno siempre visualiza a los judíos como si fueran cosas extrañas, porque como siempre lo pintan, yo sé hoy día, y yo sé quiénes son, pero estoy hablando del momento, pero viendo como la hermana, lo que estaba era pendiente de si el sombrero, si el zapato le combinaba, si la que sé yo qué, ¿cómo somos las mujeres todos somos de judíos. coquetas y de siempre presumidas? Y entonces, ver cómo se le fue tronchando la vida en cuestión de 2, 3 días. O sea, eso era como, mi vida me cambió porque a una persona se le antojó que yo no era Lo que una pasa es que buena. hay que, a ver, Y la repartición del dulce, señores. no, eso no tiene madre, esa escena. Por favor, esa escena de partir Saca la aquella fruta navajita. del tamaño de un dedito en 5 pedacitos y aquí chupándose hasta los dedos para saborear algo No, más. fíjate que hay un tema alrededor de la película que es el culto al dinero, ¿no? De cómo cuentan el dinero, la venta del piano, la compra del dulce. O sea, hay un Bueno, tema. porque acuérdate que o sea, eso es de las cosas por las cuales se juzga al judío. Y no es que se juzga, simplemente ellos no tienen dentro de sus leyes dogmáticas que ellos no pueden ser, ellos no importa que sean usureros. Para Hay el una ley judía. cristiano, tú no puedes ser usurero, tú puedes prestar, pero tú no puedes sobreponer el dinero, o sea, no puedes En la aumentar. cultura judía hay 3 dineros: el efectivo, las joyas y las propiedades. El efectivo es para sobornar en la huida. ¿Para sobornar a qué? Cuando tengamos que huir, Para el sobornar cuando efectivo tenemos que. sobornamos. Ujú. Las joyas para cuando escapemos poderlas vender Ujú. y sobrevivir, y las propiedades para cuando volvamos poderlas reclamar. Entonces, el judío tiene esas 3 riquezas, ¿no? Pero se lo Cash, quitaron todo. Ustedes no veían cómo ponían las maletas una encima de la otra y todas las cosas las fueron acumulando porque eso era parte también para mantener la guerra. Tenían que vender todas esas cosas para poder mantener la lo guerra. que pasa es que en esa parte de Europa, Sheila, habían unos señores judíos que eran unos pastores, unos rabinos, que eran muy, muy, muy de izquierda. Yo no sé si tú has leído sobre todo ese movimiento que había en el Imperio Austrohúngaro, de todas esas comunidades que eran medio alemanas, medio rusas, que reclamaban la tierra prometida, ¿no? Que eran estos señores de los... Sí, yo sé lo que es lo que tienen los tirabuzones esto aquí. Y entonces, en ese núcleo austrohúngaro es donde surge por primera vez la idea de Israel. Que la idea de Israel y recuperar la tierra prometida no es muy bien vista por los judíos tradicionales, porque la tradición dice que Israel será fundado por el nuevo Mesías, no por los humanos. Entonces, había un choque cultural entre una parte de los judíos que decía que Israel podía ser fundada ¿cómo se llama eso, Sara? Por el hombre común, y otra parte que decía que no, que había que esperar al Mesías. O sea, en esa zona de Europa había un berenjenal filosófico, político, religioso, ¿no?
y muy sobre todo de izquierda, de un eje político ruso, francés, alemán. Complicadito el tema. Polanski hace la lista de Schindler de Spielberg, es la versión judía americana del Holocausto. Y El pianista es la versión judío-europea del Holocausto. Y están ahí chocando una con otra. Una pregunta, tú que estás diciendo esa diferencia, dame datos de por qué tú la ves diferente. Aparte del hombre individual, hombre solo. Ricardo. Totalmente, no hay. Primero, fíjate que en esta película no se ven la cámara de gases y no se ven los campos de exterminio. La película sucede en la ciudad y el hombre moderno es un hombre de la ciudad. No hay el alemán malo y el polaco bueno. Hay unos personajes que se ayudan unos a otros, sin importar mucho la nacionalidad, ¿no? Es que hay un sinnúmero de cosas. La música como un acto humano de construcción del lenguaje. La música que une a todo el mundo, ¿no? La música del 1700, Chopin, y la música como una construcción que no tiene que ver con cultura. O sea, son dos películas totalmente contrapuestas una a otra. Una es una versión americana y otra es una versión europea. El gueto en la ciudad como hecho importante, ¿no? Claro, la versión americana es una película de denuncia. Más La que versión nada. americana es una versión de No nos vaquero, olvidemos, es una versión de mensaje. Spielberg. Ese es el mensaje, no nos olvidemos, no nos olvidemos. Esto fue lo que pasó. Ajá. Entiendo, no nos Y a olvidemos. Polanski eso no le importa poco. A Polanski lo que le importa es la narrativa del hombre moderno, ¿no? Son dos películas totalmente opuestas. Es la soledad del que vivió la Pero guerra yo en leí la que no ciudad. era un enfoque tanto de la guerra como de la guerra, sino como de la supervivencia Claro, de él exacto. en esa guerra. Pero yo El creo que hombre Ese fue el moderno, enfoque que él le quiso dar. Yo lo leí. no, es el hombre moderno que es capaz de tocar piano y de comunicar una cultura contra la prebarbarie, ¿no? Déjame preguntarte algo y perdóneme, doña Lucita y Laura, que tienen la mano levantada, pero también yo leí en algún sitio que también el pianista es historia de ese pianista, que ese pianista existió y tiene un nombre y un apellido. Y es así. Es así. Es así. Pero yo creo que Polanski es un tipo muy... es un tipo de Hollywood, ¿no? Primero. Y de todos sus problemas. Hay que leer todo el lío de Sharon Tate, de Charles Manson, de Jack Nicholson y de todo lo que sucedía en ese Hollywood. Pero él es un judío que viene de Europa y que llega a Hollywood, ¿no? Spielberg es el niño estrella de Hollywood, ¿no? Entonces, hay dos versiones ahí de lo que acontece. En Estados Unidos ustedes conocen bien ¿cómo es Hannah Arendt? Hannah Arendt, que fue una filósofa que se mandó a los juicios de Nuremberg. Cuando ella vuelve a Estados Unidos, ella le dice, mira, los alemanes no son unos monstruos, los alemanes son gente. Y ellos seguían órdenes, y las órdenes las daba un hombre que se llamaba Hitler. No ha sucedido nada que no sea
la barbarie de hombre contra hombre. Y a esa muchacha la excomulgaron y la sacaron de todos los centros académicos cuando ella explicó eso. Ella fue, vio, miró y dio un reporte, pero el reporte no le gustó a los judíos de dinero y a su versión de los hechos. El problema de la Segunda Guerra Mundial, y hoy lo hablábamos en la mesa aquí en casa, es ¿qué es peor? ¿Los campos de exterminio y la cámara de gas o la bomba atómica? Entonces, alguien decidió, vamos a hacer la bomba atómica y vamos a tirarla sobre Nagasaki. Y matamos a 2 millones o 3 millones de personas, no importa, pero vamos a conseguir la paz. Y alguien decidió matar a los judíos y exterminarlos en cámara de gas. Pero las bombas atómicas mataron 3 o 4 millones de personas inocentes. Sí, claro. Las bombas atómicas mataron mucha gente. Tanta como 2 o 3 millones de gente. Ah, no, Mataron mataron mucha 500. gente, pero no tanta gente. Mataron Pero a todo era por 500. poder y Tú por estás territorio. tú estás cuestionando el motivo, ¿Cuál porque motivo? el motivo de Hitler era exterminar toda una raza. Claro. O sea, No, no, Para no. hacer la sacarla de la suya faz de la superiora. tierra. No, a mí no Y me eso es lo importa. que ellos rehúsan. El no motivo de los olvidar. alemanes, que era exterminar a los judíos, Ajá. fue la excusa que todos los países europeos han tenido para matar siempre a los judíos, que eran los dueños del dinero. Los reyes católicos mataron a todos los judíos Claro. y los sacaron de España. ¿Por qué? Porque le debían todo el dinero del mundo. Estaba prohibido prestar y coger prestado para los católicos. Los únicos que prestaban dinero eran los judíos. Y los sacaron de España con la Inquisición. Pero era porque le debían dinero. Y Hitler acabó con los judíos para robarle la riqueza. Pero los rusos acabaron con los judíos también y lo mandaron al Gulán, para allá, para Siberia. Y los turcos acabaron con los armenios. Y no lo han y todavía no lo han no lo han admitido. Y los romanos acabaron con los judíos también. O sea, los pobres judíos siempre. Los pobres judíos han llevado candela por todos los lados y en todos los siglos y todo. Pero los porque judíos ahora acaban con los árabes y acaban con los libaneses. O sea, los judíos no son fáciles tampoco, ¿tú entiendes? O sea, ahora los americanos decidieron tirar la bomba atómica para crear la paz. Y quedarse. se la tiraron a los japoneses, que tampoco son fáciles. Claro, pero para quedarse sobre todo con Oriente. O sea, los americanos por territorio, para que Rusia no se quedara con esos territorios. Los americanos decidieron inventar la bomba atómica, hacer la bomba atómica. Tiraron la bomba atómica sin saber lo que iba a pasar. Todo por la paz. Permiso, no fueron los americanos que inventaron, fueron todos los judíos Bueno, americanos. pero el presidente que la tiraron todos los physicists, Richard Feynman, que es uno de mis... Bueno, el principal creador de la bomba atómica, que es Enrico Fermi. No, y el otro, ay Dios mío, que son judíos, el Bon, que sé yo cuánto, y Feynman y todo lo que trabajaron en y es Bon en holandés. Oppenheimer también. Oppenheimer fue como el supervisor, pero la teoría fue Enrico Fermi, que era un italiano judío, y Einstein, que la soportó, que era un judío. Pero el que la mandó a hacer fue un presidente americano, muy americano. Señores, permiso, voy a hacer un pequeño comentario de la película, si me permiten. Yo no sé si ya comentaron, pero por mi parte, yo vi la película hace mucho tiempo y me quedó grabado el asunto de comparar ese piano con sus teclas blancas y negras,
yo diría blanca, esperanza, negra, todos esos momentos difíciles que ese pianista vivió para sobrevivir, lucha por sobrevivir, valga la redundancia, resiliencia en todos sus sentidos, un deseo de vivir enorme. Y siempre aparece alguien que te ayuda, mucho temor, mucha angustia, mucha incertidumbre. Y fue muy curiosa la manera en que seleccionaron al protagonista, porque el director, quien vivió en carne propia todo lo de esa época, de ese holocausto, puso un anuncio en un periódico y decía el anuncio que él quería a alguien que fuera como de piel medio oscura, que tuviera entre 25, o sea, de aspecto moreno, que son del color nuestro, un hombre delgado de 25 a 30 años, que sin experiencia interpretativa, pero sensible, vulnerable y carismático. Y se presentaron al lugar más de 1.400 personas. Él luchó mucho para conseguir el personaje, dejó el trabajo, dejó la novia, porque ella le decía que él estaba obsesionado con conseguir ese papel, rebajó muchísimo y entonces finalmente lo consiguió y también consiguió el Oscar. Entonces, Polanski se encontró mientras estaba buscando locaciones para filmar la película con alguien que lo ayudó en sus momentos difíciles. Entonces, para no despegarse de esa persona, lo contrató como extra y duró todo el tiempo que él estuvo filmando junto a él. Los colores eran todos como de la gama de colores bien tristes, bien apagados, para que reflejaran esa tristeza de todo lo que ese joven estaba pasando, y representado en él pues todas esas personas que sufrieron tanto en ese tiempo en particular. Y nada, una película que genera mucha sensibilidad, mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, pero de la que somos testigos, que hay una excelente fotografía, una excelente dirección y grandes deseos de vivir y de resistir a todo aquello que son las teclas negras, que son esos obstáculos que hay que ir venciendo, pero que pasando una tecla a otra, pues llegamos al final como vencedores. Muchas gracias. Bonita teoría, no la había yo establecido, pero en ese genocidio, por ejemplo, en Varsovia en específico, murieron miles de gitanos, nadie se recuerda. O sea, a los alemanes le cogió con los gitanos y lo mataron sin piedad, porque los mismos polacos odiaban a los gitanos, que es una raza errante en Europa, ¿no? Entonces, esa resiliencia que tú hablas, Laura, es una condición del hombre moderno. Fíjate que la película empieza con una fílmica de Varsovia original, ¿no? La película arranca como con una película de un documental sobre Varsovia y acaba con él tocando en un concierto. Entonces, Polanski lo que yo creo que nos indica es que Europa siempre va a estar ahí, ¿no? Y que ese hombre siempre va a perseverar y siempre va a estar. O sea, esta película realmente yo creo que levanta mucha aceptación en los listados, porque es que la gente como que se identifica mucho con esa película. Y es una película que es antihistriónica. Aquí no hay mucho histrionismo, ni hay mucha... oye, toda la película del Holocausto presentan la entrada a las cámaras. Toda la película del Holocausto presenta los campamentos de muerte. Y aquí las cosas suceden. Ah, mira, lo mataron en la calle, pam, 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 10 muertos. El camión le pasó por encima a los cadáveres y habían 2 vivos. Al pobre viejo lo tiran, ¡ra! Se cayó el tipo.
Tigre. O sea, aquí hay una cosa que están denunciadas como, mira que esto fue lo que sucedió. O sea, él mismo, Polanski, sus dos papás tuvieron un campamento. Él tuvo un campamento. Él sobrevivió disfrazado de católico en varias familias católicas, como un hijo más, porque él tiene como un 10% de católico. Y él no fue educado religiosamente. Su papá nunca lo instruyeron en la religión. Entonces, y él es alemán y los papás escaparon a Varsovia creyendo que en Varsovia iban a estar a salvo. Y ahí fue que le dieron candela de verdad en Varsovia. Porque no hay peor cosa que los países que querían ser alemán. No sé si yo me explico. Todos esos países que estaban en el ala alemán y que no eran alemán, eran los que querían ser más alemanes de la cuenta. Y ahí fue que cuando llegaron a Varsovia fue que le dieron candela de verdad. Entonces, los guetos y los campos de exterminio que no eran alemanes, ahí fue que mataron gente de verdad. Y ahí fue que fueron duros. El pobre hombre que se pone una chaqueta alemana por el frío y casi lo matan los rusos, lo iban a cazar como una gallina casi. Y el tipo le pregunta, viejo, pero ¿y por qué es que tú tienes un abrigo alemán? Y él le dice, I am cold. Me estoy congelando. Había que ponérsela o morirse. Ahora, de que le entraron a tiro, le entraron a tiro. Entonces el tipo le dice, loco, pero ¿por qué usted tiene puesto? Fíjate, primero, los rusos reconocen que él es polaco por su fisonomía. Dice, no, él no es alemán, no. Él no es rubio de ojos azules. Y está mal comido. Él es polaco. Entonces el tipo le dice, I am Polish. Él no le dice yo soy judío. Él le dice yo soy polaco. Porque el tema de la cultura, él dice, no, yo soy polaco. Qué maldita vaina que soy judío, yo lo que soy es polaco. El ruso lo reconoce como polaco. Le dice, mira tú, maldito idiota, pero tú tienes puesto una chamarra alemana. ¿Y para qué que tú te pones la chamarra alemana? Y él le responde Porque tengo con la vaina más práctica. Me estoy congelando. Me la tengo que poner. Entonces el tipo le dice, viejo, pero qué estupidez. Quítate esa vaina, que es que te vamos a coser a tiro. Entonces, pero fíjate que la pobre Varsovia, y me voy a extender 2 minutos en eso, cae en la garra del comunismo y entonces se convierten en lo más ruso de la bolita del mundo. Los polacos eran lo más comunistas de la bolita del mundo. Y ahí hubo de todo con los comunistas. Y entonces tú tienes las otras versiones de los otros escritores de los 80 y de los 70, de la Polonia y de Checoslovaquia, que es un escritor que podemos decir como Kundera, y todo lo que sucedió en esos pueblos que entonces pasaron del eje alemán al eje ruso. Y ahí sucedió de todo entonces con los rusos, que también mataron a todo el mundo para convertirlos en rusos. Entonces esa zona de ahí se ha dado de todo. Ahí después en los 90 vinieron la guerra cada vez que yo digo Checoslovaquia, a mí me corrigen en mi casa que están educados en el liceo francés. Me dicen, eso no existió, papi. Checoslovaquia es un invento. Entonces ahí se mataron musulmanes, judíos y católicos. Es una guerra moderna que se entraron a tiro y se mataron con odio. Y después tú tienes en esa misma zona la guerra de Albania contra los griegos, que no se pueden ver tampoco. Y turcos con los armenios y los turcos
con los de arriba, que tampoco se pueden ver. Entonces, los rusos con los ucranianos. O sea, ahí no han estado en paz nunca. Ahí se han matado a tiros hace 200, 300 años, se están entrando a tiros. Entonces, ahí surge el hombre moderno, el que uno hoy en día lee en la novela. Mira las harturas que está dando Yulisa. Tiene un hambre vieja. Ricardo, O sea, entonces explícame, si no existió Checoslovaquia, ¿qué existió? Checoslovaquia fue un país que se lo inventaron de checos y eslovacos. Bueno, pero si era que uno lo aprendió en la escuela, y entonces ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No, pero que Checoslovaquia no era un país natural, era un país hecho a base de tiros. Por los Pero rusos. también Bueno, Yugoslavia. pero existió como tal, porque estaban Y ahí. Yugoslavia también. Pero esos países. Porque ahora dije yo, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que aprendí en la escuela? Ah, no, pero imagínate que aquí mañana digan que esto se llama el país Hispaniola o el país República de Quiqueya, Santo Domingo. la República de Quiqueya, dominicano con haitiano. O sea, Este país se iba a llamar Santo Domingo. ¿tú Y entiendes? Por después fue ejemplo, Duarte que se inventó exactamente. utilizar el adjetivo. Pero Nosotros no incluso somos, gente de Montecristi, gente de Santiago, cuando está en el extranjero, se refiere a este país como Santo Domingo. Todavía pero que nos Santo queda. Domingo ni siquiera es el primero. El primer Santo Domingo es Sandomán, que era haitiano. O sea, nosotros le quitamos el nombre a ellos. Porque es que eso, la construcción de las naciones europeas es una construcción muy extraña. Italia es un país nuevo, totalmente nuevo. Florencia era de una manera. No puede ser que yo entre 2 horas después a ponerle orden. Ahí hay 4 manitas levantadas, Ricardo. Bueno, pues vamos a darle paso. Pero mira, ya Lucita habló, ya Laura habló, ya Yamín habló. Y tú Entonces, calladito. como tú ¿Tú llegas calladito tarde y te por estás dando qué? unas harturas, quieras venir a poner orden. Yo estaba oyendo. Yasmín se no ha llama- hablado, ni Yasmín ni Marianela. Se Laura, llama baja el la complejo manita. de Controlín 2. No, Laura y Lucita quieren hablar otra vez. Ella quiere hablar. perdón. Que hable Yasmín, después Pero Marianela. mira, yo después quiero Lucita. darle el turno a doña Marianela, que no la he oído. Ay, a Yasmín no. No, a Yamín que se espere. Vamos a ir a Marianela. Solamente para llevarte la contraria. Muy bien, pero gracias. Yo quiero hacer un Toda pequeño la gente chiquita es controladora. Menos de 5 pies quieren controlar a la gente. suerte que ustedes se aman tanto. Ricardo, Julio y todos los que están presentes. Lo que quería contar era una cosa sencilla. Principalmente el cine francés, según oigo, muchos productores odian las películas de los judíos y generalmente dicen que todo el que quiere ganar un Oscar hace una película donde está esa masacre, ese tiempo malo que pasó. ¿Qué ustedes opinan de esa expresión, de ese mercantilismo, parecería, que es presentar películas judías Mira, en ese aspecto? mis hijos que están educados en el liceo francés, los dos. Es un tema complicado porque Francia permitió la entrada de los alemanes prácticamente con la República de Vichy. O sea, ellos entregaron, Francia fue entregada a las manos alemanas. Pero los franceses con Napoleón le dieron caña al imperio austrohúngaro. O sea, Napoleón invadió cuanto país pudo por ahí. O sea, pero en Francia después está el caso Dreyfus, ¿no? O sea, el tema judío en Francia hay que tratarlo con pinza, porque eso es. Pero Hollywood es pro judío. Eso es obvio, ¿no? Porque Pero tienen- fíjate, esta película gana el Oscar, pero gana Hollywood es el Palma de sionista. Cannes Más que también. judíos, sionista. Bueno, son judíos. Pero esta película en particular tiene el beneplácito de Hollywood y el beneplácito de Cannes, ¿no?
y también gana el Goya y gana en Venecia. Es una visión muy respetada, digamos, de Polanski. Y él es un director muy respetado, digamos. Aunque, fíjate, en esta película, cuando Polanski la presenta, la directora del festival era una argentina alemana, y ella se negó a verla y se negó a presentarla por un tema de respeto a la mujer que tenía la demanda, pero ella era argentina alemana, entre comillas, ¿no? Y ella no asistió a la presentación y no la vio. Sí, pero eso ya era feminismo y defensa para el gremio, Para mí era político. No lo dude porque se disfraza, nos disfrazamos muchas veces para lograr objetivos. Pero muy bien respondida tú, aclarando. La política. Fíjate, Polanski tiene un tema que es muy de izquierda y es una cosa que fue presentado mucho por los rusos y también por los franceses, que es la relación medio incestuosa de un hombre mayor con una niña joven, ¿no? Es un tema complejo y complicado. Y él, individualmente, parece que tiene esa predilección. Y él no la ha ocultado tampoco. No obstante, acuérdate que ese mundo americano con doble moral le ha sacado la hiel por eso. Con tanto Woody Allen y tanta gente que lo hace. Yo no lo quiero defender, menos como mujer, pero como que... Hay una crítica muy... Perdón, sigue. Que le quiere sacar la hiela a él principalmente. Y es una historia que se ha hecho en el cine toda la vida, casi, va con el último señor, aquel productor. No lo quiero defender, pero ha sido él, yo creo que su nombre ha sido todavía más potencializado y más famoso después de esas relaciones incestuosas. Como que tiene más vigor. Lo que pasa, Marianela, que lamentablemente también mataron a la mujer de él en el caso de Charlie Manson con la familia. O sea, él ha estado coincidencialmente en varias situaciones un poco extrañas, que es raro, ¿no? Ahora, que no fue que se lo buscó, ¿eh? No, pero es raro eso. Ahora, es un tema complejo en el sentido de que él nunca ha ocultado que él tuvo con esa muchacha. Él no lo ha negado en ningún momento. ¿Qué tú dices, Yasmín? Pero ni ella tampoco, la muchachita retiró después los cargos porque ella No, dijo por placer. La muchachita retiró los cargos y tuvo que explicarlo muchas veces. Yasmín. Porque no lo querían aceptar, pero ella dice que ella lo hizo por placer y que ella estaba contenta con haberlo hecho. O sea que, bueno, pero él la drogó. Bueno, pero si ella fue la que fue violada y no le importó, pues entonces es un problema de ella. Ella no fue violada, ella fue violada. Es menor. Ella era menor, fue violada, menor, fue drogada y fue sodomizada. Wow. Ah, bueno, pues tuvo todos los golpes. Y después ella mantuvo la relación con él. Entonces eso es lo raro, porque si a mí me viola Juan de los Palotes y yo no quiero estar con esa persona, para mí yo no vuelvo a estar con esa persona, pero yo no voy a... El síndrome de Estocolmo. Ah, bueno. La diferencia fue menor. Ahí es que está el detalle, señores. Sí, pero también en Estados Unidos es un país que se bebe con 21 años y aquí se bebe con 17. Entonces, no, y el crimen de pedofilia en menores. Yo tenía otro comentario, pero... No, dale, Yasmín. Hija, pero dale, porque si tú te llevas Ricardo no habla. No, yo tenía Yasmín, haz todos los comentarios que tú quieras. Gracias. Media hora hablando. Déjeme decirle que parece coincidencialmente que
mi hijo Daniel, cuando yo estaba en Los Ángeles, me pidió como que revisáramos las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y él escogió esta película. Y, o sea, yo no la volví a ver, ya yo la había visto anteriormente. Escogió esta película y la vimos por etapas. O sea, la veíamos, la comentábamos, la vimos. Tengo que hacer un disclosure aquí, tengo que hacer una revelación. Mis hijos se formaron claro, en la religión católica, pero nosotros decidimos que iban a ir a un colegio laico en Florida. Un colegio privado, y la mitad de ese colegio era judío. El mejor amigo de mi hijo Daniel es judío, el mejor amigo de mi hijo Abrancito es hindú. Y ahí o sea, era muy bueno porque habían europeos, era un colegio que era un boarding school antes y muchos diplomáticos tenían ahí, o sea que mis hijos tienen como una visión global, no la visión americana, pero sí la visión global de esto. Y lo comentamos en ese contexto, Daniel y yo. Y de las cosas que él me preguntó, que agradezco a Ricardo que haya puesto la explicación del hombre moderno, que ahora mismo voy a mandarle mis notas de lo que tú hablaste, porque de las cosas que él me decía era que cuando ellos, claro, los bisabuelos de estos amigos de mis hijos, hay algunos vivos, y ahí había un instituto que se llama Institute for Civic Involvement, el instituto como para relaciones cívicas, donde se hablaba mucho del Holocausto, como se hablaba mucho como mis hijos también hablaron de la matanza de los armenios, o sea, eran muy abiertos en todas estas discusiones. Y Daniel lo que me preguntó es que generalmente cuando veíamos películas judías o cuando veíamos casos judíos, él nos explicaba por qué razón este señor en toda la película, que ya tú lo explicaste muy bien, Ricardo, pero quiero decir, como que no todo el mundo entiende lo mismo, porque mi hijo tiene 32 años, tiene una muy buena educación, es profesor universitario, y me preguntaba, pero mami, ¿por qué razón este señor lo único que quiere es salvarse él? ¿Por qué razón él está toda la película tratando de salvarse él cuando en muchas de las otras películas judío-americanas se ensalza, se enfatiza estas familias que no se quieren desunir, que prefieren irse juntas a las cámaras, como tú dices? O sea, esa es una observación. Yo no estoy diciendo que es bueno o mala, no cosa. Te agradezco la explicación del hombre moderno de Robinson Crusoe, y eso se lo voy a explicar esta noche, porque eso fue una de las preguntas. Este hombre sobrevivió porque después que la familia ya desapareció, o sea, se fue, su único objetivo era no envolverse, era salvarse él, salvar su pellejo, que fue la explicación que tú diste. Lo otro de Roman Polanski es que nos tenemos que acordar que este fue el tipo que hizo, bueno, Tess, que fue la mejor película de no habla inglesa. Esa es una película muy buena, pero claro, su relación con Jack Nicholson viene de que ellos hicieron Chinatown. Claro, sí. Que fue una película muy galardonada. Y otra de las películas que a mí más me gusta de él, que es una película no muy famosa, se llama The Ghost Rider, que es una película reciente del 2010. Esa película es muy buena. Es buenísima, buenísima. Con relación a su situación legal en Estados Unidos, es verdad que nosotros tenemos a Woody Allen, y yo de verdad que tengo como las relaciones amor-odio de reconocer a estos directores que son artistas tan buenos, o sea, porque Woody Allen es un genio, pero realmente hay que separar lo que es esta persona de la vida personal. Y el problema con Roman Polanski y con muchos de los cargos criminales que hay allá es que no es una demanda civil, es una demanda criminal, porque eran menores. Eran menores que, aunque hubiera consentimiento o un consentimiento entre comillas, es un crimen penal. Entonces, en el caso de Woody Allen, era la hija, y ahí eso fue debatido.
La hijastra, exacto. Pero hija adoptiva, porque era ellos... y eso hubo, pero en el caso de Roman Polanski el problema es que era menor y como tú bien explicaste, hubo todo un alegato y si ella se convirtió en mayor de edad y ya aceptó esa relación, el crimen fue cometido cuando ella era menor de edad, que es diferente a lo que ha pasado con todos estos monstruos, porque han sido monstruos como Weinstein y toda esta generación que son, es una cosa legal, pero estamos hablando de adultos. Digo, Entonces, perdón, a Polanski él usó el alegato de la defensa de que estaba loco, ¿no? Entonces lo mandaron como 50 días a un manicomio para hacer una evaluación. tú Entonces, explicaste y él se escapa después de esos 50 días, perdóname, era para eso. Sí, tú dices que en Francia, porque Suiza, en no Suiza. sé los detalles, parece que no hay extradición de Francia a Estados A Estados Unidos. Unidos, ajá. Entonces, claro, tú mencionaste que las cortes francesas dijeron que eso equivalía a la pena que le hubieran dado esos 50 días en ese Él manicomio. viaja a Suiza a un festival y es una jueza suiza que lo detienen y le dice que la justicia americana nunca aclaró si esos 50 días detenido era ya la pena y lo deja libre. O sea, una cosa muy, muy rara. Bueno, es muy raro porque yo te lo digo porque cuando yo trabajé en el sistema escolar, una pena de 50 días para una persona que comete un crimen para un menor no es una pena válida. Bueno, pero él estaba en Suiza y la jueza tenía que extraditarlo. Claro. Entonces ella dijo que no había como suficiente prueba para eso. Pero él es un tipo, porque hay todo un grupo de actores y Tiene directores. 88 años, señores, ahora mismo. O sea que ya es una persona que está, como quien dice, al final de su vida. No, Pero, y él tenía un grupo de soporte que siempre abogó porque le fuera perdonado en Estados Unidos, que fuera como que él pudiera volver, ¿no? y precisamente el grupo de soporte eran personas, porque Hollywood no solamente es que está financiado, o sea, el dinero de los productores es dinero judío. Y la gran controversia ahora es que con el lío de Harvey Weinstein y los hermanos y todo, y ahora que hay muchas compañías comprando los estudios de cine, eso está, esa defensa que tú dices por ejemplo, para Roman Polanski, porque es verdad que tenía un público, o sea, tenía un backing ahí de los mismos productores. Fue una vida muy controversial y una de las cosas que él siempre dijo después del crimen de Sharon Tate es que se arrepentía no haber estado en la casa, porque él estaba en Europa cuando mataron a la esposa de casi dando a luz de 8 meses, o sea que no solamente mataron a la esposa, sino que mataron al bebé que iban a nacer. Esta película a mí me fascinó cuando la volví a ver ahora, me encogió el alma. Claro, ya yo la había visto y yo sabía que él iba a sobrevivir, pero sí, gracias por aclararnos la visión de que es una visión europea, porque lo que yo siempre me acuerdo de haber ido a reuniones y de haber visto películas, no solamente películas, sino testimonios, o sea, si uno va a los museos de los holocaustos, ahí hay muchísimos testimonios grabados y eso, es que el lema en Estados Unidos es nunca olvidaremos. Y a través de Hollywood no quieren que se olviden las cámaras de gas, ni se olviden la parte visual. Yo leí hace muchos años un testimonio de una señora judía que salió de Europa y fue a Estados Unidos. Y ella explicaba, no lo puedo relatar ahora mismo porque lo leí hace mucho tiempo,
Pero ella relataba que llegaba un momento que la consigna en los campos de exterminio era sobrevivir. Y sobrevivir a lo individual, ¿no? Mira, haz lo que tú tengas que hacer, pero sobrevive. Hasta traiciónanos, pero sobrevive. O sea, conviértete en un policía del campo, pero sobrevive. Porque llegó un momento que ellos se dieron cuenta que era imposible sobrevivir en lo colectivo. Entonces ya era necesario la sobrevivencia de cualquier individuo. Mamá, hijo, tío, primo, y que se emparentaran entre ellos y que volvieran a reproducirse, ¿no? Entonces esta señora que va a Estados Unidos, ella le inculca a su familia, oye, no miren al holocausto, no miren para atrás, tiren para adelante, olvídense de la historia y sean felices y estudien y generen riqueza, ¿no? Entonces ella estaba un poco enfrentada contra la parte de los judíos que quería remembrar todo el tiempo el holocausto. Y ella decía que no hace falta volver a sufrir el hecho, sino que lo que hay que hacer es vivir y darle para adelante. Entonces, era interesante. Yo voy a ver si consigo esa entrevista porque chocaba mucho su posición. Vamos a darle la manita a Lucita antes que a Yulita, que no ha hablado. Dígame, doña Lucita. Realmente soy yo que quiero hacer un breve comentario. Diga, Laura. Ajá, es que Polanski decidió realizar esta película El pianista porque él decía que el ciclo de películas del Holocausto no había terminado, ni siquiera con la lista de Schindler. Entonces, no sé si lo comentaron en algún punto. Sí, pero es una película que está hecha por el vértice opuesto. Exactamente, exactamente. Porque la lista de Schindler, Laura, es al final una película bastante comercial, digamos. Es una película bastante diseñada para denunciar, que era lo que decía Yasmín en un principio, ¿no? Exacto, exactamente. Vamos a ir a nuestra... Pero yo lo que encuentro es... Dígame, Lucita. Lo que encuentro es que siempre se ha estado hablando toda la noche de que él nada más pensaba en sobrevivir. Pero recuerden que la familia la separaron todas. A él no le quedaba de otra. Cada uno lo fueron mandando a un sitio diferente. Él se quedó solo como quiera. Y también hay que recordar que es un artista. El artista vive para su arte. No tiene ese afán que tiene la gente de la guerra, de hacer algo, porque un artista es una persona totalmente diferente. Piensa diferente. Ese hombre nada más vivía para tocar el piano. Fíjese que cuando explota la primera bomba, perdón, en el mismo momento en que él estaba tocando, que fue que tiraron las bombas. Él estaba totalmente absorto en su piano. Y él siguió, y tú sabes el rato que debe haber estado tirando bombas hasta que le cayó en la ventana, que ya no pudo más. Pero lo grande es que él aprendió a tocar el piano para la película. Eso es lo grande. Sí, entonces yo lo que encuentro es que hay que ver la película, el personaje desde su óptica de artista. Es un artista, él quería sobrevivir porque él no sabía hacer otra cosa. Él ha luchado. El trabajo de él era irse a esa emisora a tocar piano y fíjense cómo la película terminó en un concierto, pero la película es real y el personaje es real. O sea, eso no se lo inventó Polanski ni nada, esa es la vida de él. Es así. Sí, es así. Un pianista famoso. Vamos a dar el paso. Los alemanes son crueles. Son crueles. La humanidad es cruel, doña Lucita. La humanidad es cruel. La naturaleza es cruel. Porque la crueldad no es del ser humano. Es de la naturaleza. La humanidad es cruel. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Dale, Yulisa. Yo creo que el tema de la memoria del Holocausto todavía tiene mucho muchas vertientes para poderla interpretar. Es verdad que hubo un momento, y ese es el momento de esa película donde salieron muchas películas de memoria del Holocausto, ¿no?
Sin embargo, por más que yo, Yulisa, ¿verdad? Por más que Hollywood quiera presentarnos, nos enternezca, y esta es una película maravillosa, de los mejores del Holocausto realmente, no, la memoria literaria es realmente mucho más humana, mucho más fiel para uno poder entender lo que sucedió en el Holocausto. Yo creo que está mucho menos mediatizada, mucho menos comercializada. Es el caso de Primo Levi, si este fuera un hombre, de la misma Hannah Arendt en sus ensayos, de Oz, o sea, hay de El Camino, ¿cómo se llama? El que ganó el Oscar, digo, el Nobel, el que escribió este relato sobre el hombre que va en el tren. O sea, hay muchísimos autores realmente que nos retratan y nos presentan una realidad mucho más humanizada. Para mí la grandeza de esta película es precisamente que ese hombre solo, porque es la historia de un hombre solo, no es una historia de un pueblo, aunque el pueblo esté a sus espaldas, ¿no? El pueblo judío está a sus espaldas y el holocausto está a sus espaldas, pero es la historia de cómo un hombre puede sobrevivir a toda esa ignominia, a todo ese odio, y cómo puede el arte, como bien decía doña Lucita, servir. A eso yo iba. Claro, Seila, yo estoy segura que quizás tú lo vas a decir de una manera más linda que yo. No, eso mismo. Pero cómo el arte lo salvó. Realmente yo creo que al final, si tú me preguntas, ¿y de qué se trata el pianista? Bueno, el pianista se trata de un hombre que en un estado de extrema peligrosidad, donde él estuvo expuesto entre la vida y la muerte, puede seguir viviendo gracias a que el piano, a que encontró ese piano y que puede seguir practicando y que puede, a través del arte, de su vocación artística, puede seguir sintiéndose un ser humano, porque a él lo animalizaron, ¿no? O sea, de eso se trataba. Los nazis lo que hicieron fue animalizar al adversario, convertirlo en un animal peligroso, que tú sintieras asco por él, que tú sintieras repulsión, y él, o sea, desde este punto de vista, una persona, incluso el mismo guardia que se encuentra con esta persona tocando de esa manera tan sublime, quizás ya ustedes lo comentaron, porque esa es la escena, digamos, la escena pivot de la película, cómo este hombre, al escuchar esa interpretación, se asombra, ¿no? de tanta belleza. Entonces nos rescata ese animal, a esa rata, como le decían, ese ratón, nos lo rescata y nos vuelve a convertir en un ser humano. Entonces, claro que es un asunto de supervivencia. La supervivencia casi siempre es individual. Eso de una supervivencia colectiva es relativo. Realmente, quien único puede... A ver, la vida se vive individualmente y tú sobrevives de una manera individual. Cuando tú tienes una colaboración está muy bien, pero al final, si una persona no pone de su parte, no sobrevive. Es como el enfermo que tú le dices, óyeme, hay enfermos que se rinden, ¿no? Hay enfermos que se rinden y bajan a la batalla, y por más que el equipo médico y todos los familiares quieren, ya ese enfermo se rindió. Bueno, así la batalla de la vida es una batalla individual. Y aquí está muy bien presentado. Yo creo que una película que aunque al final nos presente, sea una denuncia, porque siempre va a haber la denuncia del holocausto, también nos habla de la naturaleza humana, y yo creo que por eso esta película es grande,
porque nos habla de esa fortaleza y de esa metafísica que es el arte. Y me parece que es una película que yo seguiría viendo muchas veces, la he visto muchas veces, creo que es la película que yo me he visto en mi vida y la seguiría volviendo a ver, por eso que le deja a uno, ¿no? Ese sentimiento de éxtasis, que es la victoria por la humanidad. Yo creo, yo te oigo y entiendo que la sobrevivencia hasta el hombre moderno siempre fue colectiva. La sobrevivencia después de la conciencia del hombre moderno y el hecho de la ciudad se convirtió en individual. Claro, acuérdate que el yo es algo, el yo, el concepto del yo es lo que marca la modernidad. Y yo creo que en este caso, ahí está, yo, ¿tú te está fijas? usado más que como metafísica, como lenguaje. Sí. Porque la metafísica siempre da otras cosas, ¿no? Pero en este caso, la música está usada como el lenguaje universal, ¿no? Entonces, cuando él lo sienta al piano, que es una prueba de que él pruebe que está diciendo una verdad y que él no es un bárbaro, sino que es un hombre culto, él es capaz de conmoverlo al alemán. Y el alemán, en su propia como que se conmovió, descubre su humanidad. Entonces, cuando ahí es que él se encuentra empático con él. Claro, ahí es que conecta, pero esa conexión, aunque hubo ese lenguaje, el lenguaje es la música, el canal es la música, la conexión es más allá de lo físico. Por eso que yo digo que hubo una cuestión metafísica. A ver, aunque una conexión cruel. No, está bien, tú le puedes decir que la conexión es espiritual. No tengo el talento de la música, no me va a ayudar. O sea, eso es lo que probablemente, cuando di el ejemplo de la persona con quien la vi la última vez, estaba pensando. Es correcto, pero puede ser espiritual, lo que realmente se dio es una comunicación. Se emitió un mensaje y se recibió un mensaje. Y de ahí viene la palabra bárbaro. Los griegos llamaban bárbaro a todo aquel que no era capaz de comunicarse. Y lo que sucede ahí es que a través de la música sucede una comunicación. Se emite un mensaje y se recibe un mensaje. Ahora, con el mismo nivel de entendimiento. Porque claro. Si él esa interpretación a piano se la toca a Toquilla a los 30 segundos le da un balazo en la cabeza. A lo mejor no, eso es un prejuicio tuyo. A lo mejor Toquilla se conmueve. Uno lo sabe. Y otra vez estoy de acuerdo con Ricardo. Tú estás prejuiciando a Toquilla. Claro, a mí sabe más de música clásica que con prejuicio aquí en este canal de YouTube, a mí no me inviten. Dime, Sheila. Yo pienso que quizás nada más no era probar que él fuera músico, no, sino probar que él estaba diciendo la verdad. Porque también él puede haber dicho, yo soy doctor. Entonces él sienta al piano para probar que es verdad lo que está diciendo. Pero lo que pasa es que cuando él toca, logra la empatía. Y la música le llega. Se volvió loco ese hombre. Pero claro, loco está de envidia. Ahora, y además la sublimación, porque entre toda esta guerra, aquel momento de paz, aquella cosa de belleza. Y ese señor lograr concentrarse, lograr tocar todavía así, es una maravilla. Yo pensé que él iba a traer como los dedos. Acuérdense de la vida de los otros, de cómo el hombre se sensibiliza con la pareja y el amor. Pero aparte de eso, Ricardo, él se la pasó todo el tiempo. Él sobrevivía por eso mismo, porque se aferraba a su música. Claro. Yo entiendo que la música fue una de las vías que él tuvo para él poder sobrevivir, porque él pasó de todo.
y él la música era lo Pero que lo oye, hacía. eso es lo mismo que está narrando Polanski, que él se fue de Estados Unidos porque su arte era lo más importante, que cae preso. O sea, Polanski lo que te está diciendo, mira, yo no soy un cobarde, yo me fui, pero para hacerte esta película y para que tú me entiendas en esta película, que yo no soy un estúpido, yo soy un director de cine. Y hablando Entonces, de música. Además, Ricardo, él es un tiguerazo. claro, ahora hay una crítica muy importante de un crítico de cine del país que dice, si prohibimos a toda persona que haya violado la ley, ¿a quién vamos a leer? O sea, óyeme, Sade, Shakespeare, Cervantes, Vargas Llosa con Pantaleón y no sé quién. O sea, si tú prohíbes Miguel Ángel y todos los hombres en cuero, Leonardo era pájaro. Cervantes era bien travieso. Si tú prohíbes, no prohíbes todo, si prohíbes a Toquilla, ¿a quién vas a oír? O sea, si tú prohíbes el arte, ¿quién va a denunciar? ¿Tú entiendes? O sea, es un tema, la película es muy compleja, la película no es tan inocente. Hay que verla dentro de una construcción y sobre todo, lo que yo quiero, como dice Yulisa, Ricardo, yo creo que esta es una película de un hombre europeo y que él dice, no, aquí nos matamos a balazos, pero aquí somos los dueños de la cultura y nosotros somos los que la podemos transmitir. Entonces, esa película es sobre todo, sí está bien, nos matamos, nos terminamos, nos jodemos uno con otro, pero la película acaba en una sala de teatro tocando una pieza de piano. ¿Tú entiendes? O sea, nosotros vamos a persistir en el tiempo. Y en este momento hay un gran interés sobre la Segunda Guerra Mundial, porque son los únicos momentos contemporáneos donde el mundo ha enfrentado un problema colectivo y mundial, ¿no? Entonces, la gente está volviendo ahí para poder entender cómo es. Porque es que, óyeme, se mataron 6 millones de judíos. Sé que a mucha gente no le gustó, pero se tiraron 2 bombas atómicas al mismo tiempo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es un momento muy complicado. Muy, muy complicado. Como lo fue la Guerra Civil Española o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso no es tan lejos, eso fue el otro día. De eso hace 80 Julio, años. yo te quiero oír. Con cachucha. Julio, ponte a buscar una película de la Segunda Guerra Mundial para que no perdamos este hilo tan importante. Hay varias muy buenas, interesantes. A mí, de las cosas que iba a decir, me queda un solo comentario, que es una de las cosas que yo veo en la película, en la narrativa de la película, que a mí más me atrapó. Y es que cuando uno tiene la oportunidad de hablar del tema de la Segunda Guerra Mundial con la gente, uno nota que uno habla desde este tiempo hacia atrás, o sea, uno conociendo todo lo que pasó y el porqué y las razones. Pero esta película va presentando la historia, va haciendo la narrativa como realmente fue, en el punto de que ellos no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en su justa medida. O sea, él conversa con un compañero, el protagonista conversa con un compañero, y el compañero le da una versión de que se llevan a los judíos a Treblinka y que ahí se supone que los ponen a hacer trabajo forzado, pero el que va a Treblinka se va sin equipaje
y los trenes vuelven vacíos de allá para acá y ellos se quedan como bueno, los matan, de ahí van a otro lado y así se pasaron 6 años de la Segunda Guerra Mundial que no sabían de la existencia de los campos de concentración. Los campos de concentración se sabe ya oficialmente y a nivel mundial es al final de la guerra. Durante la guerra no se sabía que existía eso. Y otro punto es lo gradual de las medidas. No fue que un día amaneció y a todos los judíos lo agarraron y lo metieron en campos de concentración. Fue algo paulatino, algo poco a poco, como cuando meten una ranita en un agua y el agua la van calentando poco a poco. La película presenta esa situación así, chin a chin, poco a poco. Y eso me gustó. Eso yo lo aplaudo en la película. Por eso el otro día yo puse por el chat, y lo comenté yo creo en uno de los cineforum, que por más disparate que diga Toquilla, ella tiene que tener la capacidad de decirlo. O sea, no nos podemos acomodar en nuestras propias opiniones y en nuestros propios pensamientos. Tiene que haber siempre una capacidad de disidencia, ¿no? Y una capacidad de hacer un poco lo que no es normal. Porque lo que es normal no necesariamente es bueno. Es normal porque estamos acostumbrados a que suceda. Pero no necesariamente es lo correcto, ¿no? Y eso no significa que nos guste. No, no. A mí no me gusta Toquilla, pero alabo el que ella lo pueda decir. O el espacio que ella tiene, donde ella pueda ser transgresora. Y lo fácil que me lo pone para yo explicar por qué está mal. Porque yo lo explico facilísimo. Eso está, todo el mundo está de acuerdo que está mal, hasta ella. Y no es una conducta de ahora. No es una conducta de ahora. La los mismos alemanes siempre ha estado en la comunicación. Ejemplo, los mismos alemanes Álvaro siempre han dicho que ellos no eran conscientes de lo que estaba pasando. Y en muchos momentos de la Segunda Guerra Mundial se consideró como una excusa. Pero señor, ¿y no se acuerdan de la película del niño de la pijama rayada? La mujer vivía ahí, ella no sabía lo que el marido hacía atrás. Una de las primeras personas que habló de eso fue Günter Grass y el tambor de hojalata, que esa película deberíamos de verla como la Segunda Guerra Mundial, que esa película es una joya. Leímos el libro. Sí, pero la película yo la vi después del libro. La película es bestial. Esa película. Yo voy a ver si la consigo. Y hay un libro que es un clásico, que seguro todos nos lo hemos leído, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Franco. Ese libro, en una parte, él invita a dejar de lado ya los horrores del Holocausto y continuar adelante, que ahorita se mencionó ese punto. Continuar, no está rumiando el tema. Una mano oculta. No quedar atrapado. De la Segunda Guerra Mundial y del problema que hubo en Europa en ese momento es la Santa Iglesia Católica, que generó un problema con la desaparición de las monarquías y los imperios, y cómo ella permitió esa dicotomía entre el hombre bueno y el hombre malo, ¿no? Entre lo de Dios y lo del diablo, ¿no? Que era muy, muy complicado en ese aspecto. Entonces, una parte de esta película importante es que la gente es gente. La gente no es ni buena, ni mala, ni fea, ni bonita, ni gorda, ni flaca, sino que la gente es gente. Un día amanecemos simpáticos, otro día amanecemos menos simpáticos, un día amanecemos con angurria, otro día amanecemos más potable. Entonces, somos humanos, la gente es voluble. No hay tal cosa como el perfecto hombre bueno y el perfecto hombre malo. Eso nos da mucha dificultad de entender y de ver, ¿no?
el artista es un gran egoísta muchas veces. Otras veces es una persona capaz de transmitir grandes ideas y grandes cosas. Nada mejor que entender a Picasso y su capacidad artística. Yo creo que hoy ha sido un día largo, tenemos hasta las 9:20 y hemos hablado muchísimo. Creo que la podríamos volver a ver. Y mañana tenemos a Magín Díaz, señores, de invitado. A Yo Magín no podré Díaz. estar, tengo el cumpleaños de mi Hablar de- profesor. No, es el que quiera y el que pueda. Yo no me y el lo que le interese. pierdo. No, de querer quisiera, pero no puedo. Yo Yo- tampoco Leila, me lo Leila, pierdo. pon ese cumpleaños para el A viernes. que me expliquen por qué tengo que pagar impuestos. Claro, dile que Magín tiene una cita contigo. Óyeme, Yasmín, mírate tu Bye, bye, buenas celular cuando tú noches. puedas y me contesta. A una pregunta de lo de mañana. Laura mandó un link para el Zoom. No es el común que tenemos. Laura. Ella me mandó algo. Y Laura mandó un Esa era link. una pregunta que quería. Ella Bueno, me pero mandó Vamos a antes, ver, algo. antes, de mañana. antes de hablar de la reunión de mañana, vamos a despedir esta para detener la grabación. Perdón. Así es que muchas gracias por su asistencia. Y nos vemos el miércoles que viene. Ya oportunamente les anunciaremos. Yo cuál es la quisiera fecha. darle Ricardo, la si tú bienvenida quieres dar nueva. unas palabras finales para terminar la grabación, adelante. Yo quisiera darle la bienvenida a doña Marianela. Teníamos mucho que no la veíamos por aquí, aunque opina por el chat. Siempre es una participación querida del Cineforum. Voy. Doña Tania no dijo nada hoy, se lo apunté en la mascota para el próximo miércoles. Pero tú te expresaste por mí. Yo realmente me tomé un antialérgico y estoy muy lenta, pero Yo lamentablemente, si me dejan, te di mi espacio. yo si me dejan hablo toda la noche. Y Menos mal que yo entré a tiempo. Yulisa me quiere controlar, pero como a ella no la controla nadie, yo no tengo remordimiento. Yo me excuso, yo Despide, entré tarde. Ricardo, despide. No, espera, Pero- yo entré tarde y parece que me perdí parte de Doña Lucita y siempre Pero me creo que gusta, nos lo quedan- buscaré en la grabación. En diferido. Nos quedan dos Bueno, tareas chicos, yo pendientes. me voy, tengo mucha hambre. Perdón, Olga, nos quedan No dos te tareas vayas, pendientes. Olga, hombre. Come Una ahí, es- come ahí. Come Una ahí. es ver Tess, que es una peliculaza Es de buena Roman esa. Polanski. Yo la vi hace mucho. Y la otra es ver El tambor de hojalata, que es una película sumamente importante, sobre todo en la novela europea contemporánea, para entender a Günter Grass, que es un escritor que admitió públicamente que formó parte de las camisas pardas alemanas en su juventud. Que es muy, muy Es complicado. el que tiene el cangrejo camina para atrás, algo así. Claro. Ese Ajá. mismo. Bueno. Marianela, ese lo leímos. Buenas noches. Entonces, buenas noches. Bye. Y ahora en el Bye. after party